Bueno, muy buenas tardes a todos quienes están presentes. Mi nombre es Víctor Javier Canosa, voy a estar coordinando esta actividad que se inscribe en el marco de la Semana Virtual UNIPE 2023 y está titulada bajo el nombre Encuentro entre tesistas, analizar las prácticas para pensar la formación docente. En esta oportunidad nos acompañan en esta charla la coordinadora académica de la Maestría en Formación Docente, Carolina Scavino. También participa el director, José Antonio Castorina, Tono, para quienes lo conocemos. Y también van a participar de esta charla, junto conmigo, algunos tesistas que participaron y participan también de esta experiencia de encuentros, que son José Alustiza, de la Maestría Cohorte 2018 Uruguay. También tenemos a Rita Silva, de la misma cohorte de Uruguay, y en el caso de la cohorte de Cava de Ciudad de Buenos Aires 2020, Marcela Proserpio. La dinámica del encuentro va a comenzar con un desarrollo que va a hacer Carolina Scavino, contando un poco la propuesta, cómo nace la propuesta de encuentros entre tesistas, los propósitos y algunos temas centrales. Y luego voy a hacer yo un desarrollo de la experiencia, que yo fui el coordinador de estos espacios durante el 2021 y 2022, para luego finalmente escuchar alguna de las vivencias también y la experiencia en primera persona de los tesistas que hoy están aquí presentes, los 3 tesistas que mencioné. Ustedes podrán, como participantes, hacer comentarios en el chat, que luego los vamos a poder retomar al final de esta actividad. Así que si les parece, comenzamos con la exposición de Carolina, que nos va a comentar un poco la propuesta. Bueno, muchísimas gracias Javier por tus palabras. Voy a compartir pantalla. Esperen que tengo que marcar acá para acompañar la exposición que tengo para hoy, que es son unas palabras de introducción para comentarles y socializar con ustedes un poco el motivo por el cual nosotros en la carrera hemos creado este espacio que vamos a denominar Encuentro entre Tesistas y que se articula con otros espacios que son grupos de estudio y que a su vez forman parte de un módulo que está orientado al acompañamiento de las trayectorias de los estudiantes de la carrera en esta carrera de posgrado. Un poco para quienes están en la sala y no conocen de la carrera, les voy a comentar que la maestría en formación docente es una carrera de posgrado que oferta la UNIPE a corte cerrada, se abre la inscripción cada 2 años. Con modalidad presencial, o sea, los encuentros son cada 15 días y los estudiantes tienen que cursar durante 2 años determinados espacios curriculares y al finalizar esos espacios curriculares tuvieron que haber elaborado a lo largo de estos 2 años un proyecto de tesis y tienen 1 año y medio aproximadamente para su implementación, ¿sí? Desarrollo y escritura de la tesis. El objetivo de la carrera es formar preferentemente nuestro perfil estudiantil, digamos, nuestro perfil de profesionales son todos docentes en ejercicio, trabajando en tareas de formación de formadores y estamos orientados a especializarlos en el estudio del análisis de las prácticas docentes con vistas hacia la formación, ya sea en ámbitos específicamente laborales o también en las carreras de grado de formación docente o también en espacios de formación continua. Al finalizar la carrera, nosotros buscamos que este egresado pueda promover en los espacios de trabajo con futuros docentes o docentes en ejercicios procesos reflexivos que recuperen los saberes que se movilizan y se ponen en juego en el desarrollo de la actividad docente y pueda generar este profesional diseño de encuentros e intervenciones para promover situaciones de aprendizaje en el propio profesional docente, ¿sí? También en esta línea buscamos que puedan producir conocimientos y aportes al campo de la formación docente con
los resultados y el análisis que hace de este trabajo de análisis de las prácticas en conjunto con el resto de los colegas. Entonces, para lograr estos objetivos, nosotros teníamos un plan de estudio que estuvo vigente entre el 2015 y el 2018, que estaba organizado en 3 grandes módulos. El módulo de práctica profesional, que básicamente es una introducción a un marco teórico central que da las bases teóricas sobre cómo pensar y conceptualizar el análisis de las prácticas docentes, que es la didáctica profesional y la clínica de la actividad. El módulo de práctica profesional, los espacios curriculares que ahí están viendo eran todos pensados en forma de taller, capacitando a los egresados de la maestría en esta línea. Después tenían un módulo de formación general en donde se abrían diferentes temáticas vinculadas a poder pensar el campo de la formación docente desde las políticas, los problemas sociales, los aspectos psicológicos puestos en juego en esos procesos de enseñanza y aprendizaje, hasta los aspectos más epistemológicos en torno a de qué se está analizando, cuál es la naturaleza de los saberes que se movilizan en torno al trabajo con las prácticas docentes y su reflexión sobre ellas. También teníamos un módulo específico de formación en didácticas específicas que buscaba abordar un poco el análisis de la práctica de enseñanza en el aula en torno a determinados objetos de conocimiento, ¿sí? Nosotros teníamos este plan original y después pedíamos a los tesistas que elaboren un trabajo final con la implementación de un dispositivo de análisis de las prácticas que les diera lugar al desarrollo de su tesis, ¿sí? Bien, ¿qué hizo la coordinación a lo largo de todo este tiempo? Estuvo haciendo como un análisis de las trayectorias. ¿Qué pasaba entre los profesionales que venían a buscar esta formación y la propuesta formativa que nosotros teníamos? Ustedes saben que las trayectorias escolares no son el resultado de una historia de vida de un sujeto. Las trayectorias escolares son el resultado de una intersección entre diferentes dimensiones, variables socioeconómicas, dimensiones institucionales, que básicamente son las que yo analizaba, que son las condiciones, en las formas en que se propone la propuesta formativa y la propia caja curricular que se estaba ofreciendo, y también la dimensión más subjetiva, que son estos perfiles de estudiantes de la maestría que permiten y están interesados en su historia de vida, con la cantidad de trabajos que tiene y demás, de venir a formarse. Entonces, el análisis que yo hacía era un análisis relacional de diferentes condiciones, en donde buscaba analizar un poco dónde se presentaban los obstáculos de la apropiación de la propuesta formativa por parte de nuestros estudiantes. A partir de identificar esos obstáculos o esos problemas, entonces pensábamos las estrategias de acompañamiento. ¿Qué estamos llamando por acompañamiento? Acciones que realizamos con el objetivo de lograr que nuestros estudiantes se apropien de la propuesta formativa y lleguen a término para realizar la producción final de la carrera, ¿sí? Entonces, pensando en estas acciones que buscan analizar cómo se está recepcionando esta propuesta formativa y si se están cumpliendo los objetivos que nosotros buscamos en el perfil de egresados, nos preguntamos qué tipo de prácticas de acompañamiento tenemos que hacer, en qué momento, de qué manera, etc. Partimos de la idea de que una práctica de acompañamiento no es algo que se pueda definir para todo tipo de prácticas, sino que ella se define muy en relación al tipo de actividades que uno quiere analizar. O sea, un acompañamiento no es un acompañamiento para cualquier cosa, sino que vos tenés que analizar concretamente cuál es el tema, el trabajo o la situación formativa que vos estás queriendo analizar. De ahí es toda la exposición que les estoy haciendo sobre el plan de estudios y los objetivos que teníamos y hacia dónde nos orientamos. No podemos escindir el análisis y las propuestas de acompañamiento sin esa mirada de dónde se está produciendo el análisis de las trayectorias. Entonces, como les decíamos, nosotros concebimos dentro de la maestría
que los estudiantes profesionales en ejercicios están buscando esta carrera para una especialización y una mejora en su desarrollo profesional y están asistiendo a un espacio formativo. Entonces acá se busca generar una intersección entre lo que ofrece la maestría con su campo laboral, ¿sí? Que es muy diferente a lo que podemos pensar en una carrera de grado, en donde la mayoría de las veces los estudiantes no están en el pleno ejercicio de ese desarrollo profesional, son introducidos al campo profesional. En posgrado, nosotros lo que tenemos que son docentes en ejercicio que están cumpliendo y ahí se genera como una muy buena relación para pensar entre lo que están desarrollando en su desempeño profesional y lo que va proponiendo la maestría, ¿sí? Esta relación para nosotros es fundamental y es también otro de los lentes a través de los cuales miramos y hacemos el estudio de las trayectorias. Acá les traigo como sintéticamente un cuadro en donde les muestro las cortes que tenemos actualmente en curso y noten, por ejemplo, en la entrega de tesis, donde ahí dice los egresos, los años en que se entregan, o sea, la corte 2015-2016, la primera tesis se entregó en el 2019, ¿sí? Los estudiantes terminan en el 2018, casi a principios del 2018, y se esperaría que a mediados del 2019 o fines del 2019 estén presentando la tesis. De unos 22 que terminaron la carrera, 3 llegaron a término y después aparecen más o menos en el tiempo esperado y después aparecen en el 2020, 2021, 2022 una serie de otras presentaciones, pero acá nos hablan qué pasa con estos delay, por qué se producen esta demora en los tiempos, ¿sí? Y eso es una de las variables que también se analizan respecto del estudio de las trayectorias, poder comprender qué es lo que ahí está pasando. Básicamente nosotros identificamos a partir de reuniones, implementaciones de encuestas y demás, diferentes problemáticas de las cuales hoy me voy a detallar una en particular, que es las dificultades en la escritura de los proyectos de tesis, que es el que viene al tema que hoy vamos a trabajar. Veíamos que se presentaban obstáculos en avanzar en el trabajo de campo, en la escritura, en el análisis de los datos, confusiones entre lo que era la didáctica profesional y la didáctica específica y demás. Entonces, a partir de esto nos propusimos abordar estos temas en una modificación a lo largo del plan de estudios, modificando la estructura curricular, ¿sí? Y dentro de esa estructura curricular creamos, y acá fíjense a lo que presenté anteriormente, vamos a tener un módulo de análisis de las prácticas, que fíjense que este módulo de análisis de las prácticas ya no es ese taller que tenía solo los talleres de didáctica profesional, que es el análisis de la actividad, es la base teórica del análisis de la actividad, sino que busca enlazar la didáctica profesional con los seminarios, o sea, las conceptualizaciones que se hacen sobre las diferentes dimensiones a tener en cuenta en el análisis de las prácticas, junto con las didácticas específicas. Trabajar en este módulo conjunto permite resolver algunos problemas de diálogos que se van produciendo, ¿sí? Y al mismo tiempo creamos lo que se llama el módulo de acompañamiento y escritura académica, armando un espacio que es grupo de estudio, que ahora no me voy a detener, y un espacio que se encuentra entre tesistas. La particularidad de este espacio es que se crea al cierre de la cursada, o sea, un estudiante cursa los 2 años, termina de ver todas las materias, de aprobar todas las materias, y después tiene 1 año y medio para presentar su tesis, y acá se ofrece el encuentro entre tesistas en ese año y medio, ¿sí? Ahora le voy a dar la palabra para que Javier nos pueda comentar un poco más sobre la estructura o la propuesta que fue adoptando este espacio Encuentro entre Tesistas. Muchísimas gracias, dejo de compartir. Bien, muchísimas gracias Carolina. Voy a continuar entonces yo, justamente en sintonía con todo lo que viene desarrollando Carolina. Lo que voy a compartir es
la experiencia de estos 2 años previos al 2023, en donde estuve coordinando estos encuentros que mencionaban Carolina recién, y señalar algunas de las cuestiones principales, los campos conceptuales que fueron abordados en esos encuentros, las principales problemáticas, y como decía hoy, luego de mi presentación, vamos a conocer también algunos testimonios, ¿no? Y la propia experiencia de tesistas de la maestría en formación docente que están cursando los últimos avances de su trabajo de investigación. Bueno, para comenzar, me pareció compartir brevemente esta frase de Paula Carlino, que contextualiza quizás un poco todo lo que venía comentando también Carolina respecto a las dificultades o las situaciones que se vienen encontrando y que la comisión de maestría va haciendo frente también. Y la frase dice: la discontinuidad en la dedicación al trabajo de tesis es uno de los principales obstáculos que suele presentarse en estas etapas, junto con el sentimiento de soledad que muchas veces se experimenta, la falta de experiencia y de referentes para continuar en el tiempo la tarea, entre otras cuestiones. Bueno, mucho de esto se va a ver reflejado en lo que voy a desarrollar, que tiene que ver con también haber recogido situaciones, problemáticas que compartían las y los tesistas a lo largo de esta experiencia. Primero sí compartirles un poco los alcances de este espacio de encuentros entre tesistas. Se trataba, y se trata en particular, de organizaciones de reuniones mensuales que están destinadas a la discusión de diferentes temas vinculados al desarrollo de sus investigaciones. O sea, básicamente se trabaja con las investigaciones de cada una y cada uno de los tesistas. Como recién comentaba Carolina, se trata de todos estudiantes que ya han terminado su proyecto, que está aprobado, y que están justamente empezando a hacer el recorrido del trabajo de campo y de la escritura de tesis. Por otro lado, se organizan y gestionan los encuentros o instancias necesarias que sean además necesarias para fortalecer el desarrollo de sus investigaciones. O sea, hay acompañamientos también en función de otras situaciones que van surgiendo. Por otro lado, se pone en juego también un monitoreo y relevamiento de los proyectos de tesis y sus respectivas direcciones, los avances o problemas particulares, las relaciones con las y los directores de tesis, que muchas veces también ameritan destinar un tiempo para conversar sobre el lugar, ¿no?, del tesista en ese intercambio, digo, cómo se va avanzando en esa relación. Por último, también algunos seguimientos personalizados sobre avances de tesis en aspectos puntuales, o sea que el acompañamiento es sostenido mensualmente, y en ese sentido lo que quería compartir es también el aula virtual, que este aula, en realidad lo que estoy mostrando aquí es un entorno, brevemente, una captura del entorno que plantea el aula virtual, que más allá de los encuentros mensuales que son sincrónicos y se realizan de manera virtual, también tenemos un aula que permite un acompañamiento sostenido de los tesistas durante todo el mes, ¿no? De mes a mes tenemos un aula en donde se encuentran inscriptas e inscriptos todos los tesistas, y podemos contar ahí con una serie de recursos también que son valiosos para este acompañamiento en esta etapa, que muchas veces, como decía la frase inicial, los tesistas se encuentran a veces en una situación de soledad, o de no poder tener un intercambio con otras personas, con otros colegas. Bueno, entonces por medio de este aula se da aviso de las propuestas de encuentros, se comparte también un espacio de intercambio, como vemos ahí en una de las solapas, en donde se pueden establecer también foros de discusión, debates sobre temas que planteen. Hay un cronograma que es la agenda que vamos construyendo mensualmente sobre los temas que van apareciendo, que yo ahora voy a puntualizar un poco cómo se recogen esas temáticas a trabajar. Y después algunos recursos que son, por ejemplo, las grabaciones de los encuentros, materiales teóricos que consideramos que pueden llegar a aportar en el desarrollo de las tesis, un listado de los tesistas en curso que está actualizado, y después también algunos datos para los mecanismos que hay que poner en juego para la presentación de tesis.
Por último, hay una carpeta de bibliografía que también vamos recopilando materiales bibliográficos que sean valiosos para estos intercambios. Después, aquí lo que quería mostrar un poco son los campos temáticos abordados, principalmente las temáticas que se desarrollan, como decía, responden a un diagnóstico sobre las necesidades que van planteando las y los tesistas, y por otro lado, a su vez reflejan los problemas que surgen en la escritura de la tesis, ¿no? Los problemas que van surgiendo, y no solamente en la escritura, sino también en el desarrollo del trabajo de campo, que muchas veces también aparecen dificultades que no las hemos puntualizado ahora, pero a grandes rasgos podemos mencionar que hay 5 grandes núcleos conceptuales que se trabajan en los encuentros. Por un lado, lo que corresponde a la escritura académica. Luego podemos pensar que hay algunos temas que tienen que ver con la realización del trabajo de campo, como decía recién. Digo, por ejemplo, la selección de una institución para trabajar, que también muchas veces implica una problemática, porque esa selección tiene que ser estratégica. También el caso a trabajar, ¿no? El caso del docente o la docente con la cual van a hacer la investigación. Otro de los temas es el análisis de los datos. Una vez realizado el trabajo de campo, que han recolectado cierta información, bueno, hacer todo un trabajo con los datos implica un análisis sostenido, y ese análisis muchas veces, más allá de las herramientas que van acumulando a lo largo de los seminarios, que seguramente plantean un cambio para las y los estudiantes, ese análisis de datos, digamos, es un trabajo que siempre requiere mayor información y del intercambio con colegas, así que en estos intercambios es fundamental también. Por otro lado, los vínculos entre el director o los directores y el tesista, esto que comentaba hoy al comienzo, y por último, lo que tiene que ver con la tesis y su desarrollo profesional. Aquí a continuación lo que quiero compartir son algunos de los recursos que se fueron utilizando en estos encuentros, en los que se ponen en juego, y lo primero que quería mencionar son aquellos recursos que tienen que ver con un seguimiento o relevamiento de avances o estado de situación. ¿Para qué, digamos, utilizamos estos recursos? Justamente la utilización de formularios digitales, por ejemplo, o encuestas, documentos y planillas compartidas por Google Drive o algunas aplicaciones similares, portafolio digital, muros digitales, mapas conceptuales, foros. Todas estas herramientas lo que permiten son realizar relevamientos sobre los temas o problemas que se van presentando. O sea que a partir de la utilización de este tipo de formularios, documentos o otro tipo de recursos, podemos ir recogiendo esas problemáticas que se van planteando, cuáles son los puntos en común, los nudos que se van compartiendo entre los tesistas, para el desarrollo de sus investigaciones. Y esto nos permite ir planteando una agenda de trabajo, ¿no? Para saber por qué caminos ir, porque año tras año lo que va sucediendo es que aparecen otras dificultades. Cada grupo plantea también necesidades o problemáticas diversas. Entonces, en función de estos diagnósticos, se van detectando algunos problemas que son los que más aparecen y los que más coinciden en lo que va aportando cada una y cada uno de los tesistas. Aquí yo comparto algunos de ejemplos de estos problemas identificados durante estos años en los relevamientos que hacemos durante los encuentros de tesistas o por medio del aula virtual también. Uno de los grandes grupos de problemáticas que se identificaron fueron dificultades o dudas en torno a algunos temas puntuales que aquí detallo, ¿no? Uno de ellos es la selección del caso de estudio, como comentaba hoy, digo, no solamente con la escritura, sino también en la realización del trabajo de campo y la organización previa que requiere, también se presentan ciertas dificultades para los tesistas. La realización del trabajo de campo también plantea algunas dificultades. La selección o el análisis de los episodios desde el enfoque de la didáctica profesional. El equipo de tesistas que participa de estos encuentros, durante el desarrollo de sus investigaciones, tienen que desarrollar un trabajo de campo que implica el registro
de clases y que tienen que relevar también situaciones vinculadas a episodios de esa práctica. Hacer un recorte o una selección en función de la propia investigación también registra o resulta en una problemática muchas veces para los tesistas. Luego, empezar a categorizar e interpretar esos datos también, revisar, actualizar el marco teórico del proyecto, que es algo que se desarrolla transversalmente a lo largo de toda la investigación. Y por último, sí, lo que tiene que ver con la escritura del artículo que los tesistas tienen que entregar junto con el corpus de su tesis. Eso también se aborda dentro de, como una de las problemáticas identificadas. Por otro lado, otros temas que ya los consideramos como obstáculos que también mencionan, a grandes rasgos podemos describir lo que tiene que ver con la toma de decisiones en cuanto a la pertinencia conceptual y el análisis que hacen de este recorrido, de los datos que van recogiendo, la relación que comentaba hoy también Carolina entre las didácticas específicas y la didáctica profesional, la comprensión de aspectos teóricos y categorías propias de la didáctica profesional, que es un campo que seguimos continuamente investigando y profundizando. Y por último, la falta de orientación y organización, falta de motivación muchas veces, ¿no? Sentimiento de soledad, esto que comentábamos hoy, o dificultad para tomar ciertas decisiones, como para empezar a autorizarse, ¿no? En esta escritura. En relación a estas problemáticas, describo brevemente otros de los recursos que fuimos recogiendo y poniendo en juego para dar respuesta a estos problemas dentro de los encuentros sincrónicos que proponen estos espacios. Y por un lado podíamos describir algunos recursos que son utilizados para colaborar, por ejemplo, en la escritura académica. Por ejemplo, algunas de las cuestiones que fuimos compartiendo, recopilando para ayudar y acompañar a los tesistas fueron ejemplos de estilos de redacción, modos de organización de los componentes de un dossier de tesis, en este caso en relación al marco al corpus que se plantea para la entrega de la tesis de maestría en formación docente, que cuenta con una introducción, un marco teórico, después hay que tratar de vincular los datos empíricos con el marco teórico y el propio análisis, y eso también requiere de ciertas competencias que hay que desarrollar y que podemos de alguna manera compartir ejemplos que ayuden a pensar formas de organizarlo. Y por último, la memoria de tesis, que también es una pieza bastante particular que se pide en esta maestría y que también requiere una escritura creativa diferente a lo que es el artículo. Por otro lado, también hemos discutido textos o intercambiado sobre conceptos puntuales que traían como problemáticos los tesistas, o nociones propias del marco teórico de la didáctica profesional. Esto, bueno, con respecto a la escritura académica. Por otro lado, otro gran campo que podríamos definir, que hemos pensado recursos para hacer frente a estas problemáticas que planteaban, tiene que ver con el análisis de datos que mencionábamos hoy. Y para ello hemos compartido, por ejemplo, ejemplos de estructuras posibles para la organización de resultados. Digo, pensar cuadros, cómo organizar cuadros, cómo jerarquizar esa información, modelos esquemáticos, ejemplos de estilo, de formas de jerarquizar la información, incluso también pensar recursos que algunos programas proponen y que son bastante valiosos y útiles para organizar la información. Por otro lado, registros fílmicos de episodios de clase que puedan servir de ejemplo para por ahí orientar, digamos, en este análisis que tienen que hacer. Y por último, también algunos recursos visuales como infografías, capturas de imágenes, gráficos comparativos para analizar las diferentes maneras de organizar los datos. Por ejemplo, para la presentación y análisis de episodios significativos del trabajo de campo organizado. ¿Cómo podría organizar esos datos un tesista? Mostrar algún ejemplo de algo que ya fue realizado. Entre otros recursos que en esta diapositiva lo quería mostrar por último, eran aquellos que tenían que ver con esto que exponían como problemática respecto a ese sentimiento de soledad o de no saber por dónde seguir. Entonces, en ese sentido, algunos de los recursos que contamos y que hemos utilizado tienen que ver con eso, ¿no? Con motivar e impulsar avances en la producción. Ya
por supuesto que encontrarse con otras y con otros sistemáticamente, todos los meses, va como acompañando y motivando en ese avance. Pero por otro lado, digo, además de eso, en esos encuentros, también planteamos la proyección de imágenes y videos que tienen que ver con charlas, conversatorios, presentaciones, algunos fragmentos de documentales o películas. En este caso, aquí en las capturas vemos algunos de los recursos que cuenta el canal de YouTube de la maestría. En este caso hay charlas de Tono Castorina, hay charlas de Patricia Zabowski, que van desarrollando diferentes temas centrales para el desarrollo de sus investigaciones. Y por último también comentar de las aplicaciones digitales y recursos multimedia que muchas veces no conocen algunos tesistas y que sirven, por ejemplo, para poder avanzar en la escritura y el análisis. Aquí abajo comparto a modo de ejemplo algunos de los que fueron mencionándose, pero hay muchos otros que fueron muy valiosos, que han compartido incluso los mismos tesistas que conocían y que realmente en muchos casos han favorecido cambios y avances o simplificar la tarea, por ejemplo, el desgrabar o transcribir datos del registro audio fílmico del trabajo de campo. Bueno, y en esta última diapositiva, comentar brevemente algunas de las actividades que se fueron desarrollando en estos encuentros. Por supuesto, esto es una síntesis, se realizaron muchas más propuestas, pero hemos contado con las presentaciones de egresadas de la maestría, egresadas y egresados de la maestría, que, bueno, compartieron sus experiencias, pero también con una previa, digamos, un previo registro de inquietudes y consultas de los tesistas, fueron también haciendo presentaciones que iban en esa línea, ¿no? de acompañar y contar un poco cómo fue ese proceso. Por otro lado, discusiones con lectura previa de algún material teórico o recursos audiovisuales. Hemos trabajado por ahí en particular con algún texto que presentaba algunas problemáticas para la comprensión. Discusiones a partir de la lectura de ejemplos de apartados de tesis, como hacíamos antes, dentro de los recursos que mencionaba. Han participado especialistas que acompañaron en temas puntuales, que estaban presentando algunos nudos o desafíos para el avance de la escritura de los tesistas. Ha participado la comisión de la maestría, en este caso han participado para analizar y discutir algunos de los registros que los tesistas iban compartiendo. Y por último menciono conversaciones o discusión de temas a partir de los datos extraídos de encuestas de los tesistas que previamente, con lo que comentaba hoy, ¿no? de formularios para relevamiento de estas problemáticas que queríamos conocer, se iban haciendo encuestas y bueno, íbamos trabajando en la depuración de esos datos, en la transcripción, para construir algunos indicadores y poder discutirlos después en los encuentros entre tesistas. Bueno, hasta aquí es lo que quería compartir de este espacio. Voy a dejar de compartir pantalla. Empiezan a haber algunas manos levantadas. Lo que vamos a hacer es, si pueden ir anotando en el chat esas consultas, para luego, una vez que finalice la presentación de los tres y las tres tesistas que van a compartir su experiencia, podamos hacer un intercambio al final, si les parece. Bueno, le voy a dar entonces ahora la palabra a José Alustiza, que va a ser quien va a contar un poco su experiencia de participación como tesista de la maestría de la Corte de Uruguay. Y bueno, le doy la palabra para que pueda compartir un poco cómo fue trabajando en estos encuentros. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo, como decían ustedes, pertenezco a la Corte 2018 que se desarrolló acá en Montevideo por un convenio entre la UNIPE, la Universidad Pedagógica, y el Consejo de Formación en Educación de Uruguay. En ese momento, además, el Consejo de Formación en Educación estaba en un proyecto de transformar la enseñanza, la formación docente pública en una universidad de la educación, por lo cual había tendido redes con distintas instituciones, digamos, de la región, cosa que ahora ha quedado un poco en stand-by, pero que no perdemos la esperanza de que continúe. Y bueno, entre 2018 y 2019, como contaba Carolina, fue básicamente, y un poquito de 2020, que se fueron desarrollando los distintos seminarios. Nosotros teníamos una idea general del sentido de la maestría y algo de la didáctica profesional al inicio, porque habíamos visto la fundamentación de la maestría en la página de la UNIPE,
pero para nosotros era un marco novedoso, y fue más novedoso todavía cuando empezamos con los primeros seminarios que hablaban de este tema, porque nos corría un poco del marco en el que veníamos nosotros, que era más que nada, por nuestra propia experiencia y actividad laboral, el de la didáctica específica. Esto lo digo para ir contextualizando de cómo vi yo que llegamos al espacio compartido entre tesistas. En mi caso, yo diría que el desarrollo de los seminarios fue sin mayores sobresaltos, pero con esa idea de que siempre estaba faltando un poquito del tema de didáctica profesional. Llegamos igual a la parte de taller de escrituras intermediarias, y en ese momento, que es más o menos cuando yo entrego el proyecto, estoy hablando de mi caso, pero probablemente abarque el de otros compañeros, es cuando aparece una variable mundial que nos altera a todos, que es la pandemia. Se decía recién de la soledad en el trabajo del tesista, pero esa soledad se multiplica muchísimo porque la propia pandemia generó sensaciones de soledad, de desamparo, de orfandad, y encima pues, sumemos el hecho de que nos cambiaban las reglas del juego de los docentes que probablemente visitáramos, que tenían que recambiar su planificación. Los proyectos iniciales nuestros, donde quizá el registro de las clases tenía que hacerse ahora en forma virtual o en forma de una presencialidad acotada debido a ciertos protocolos sanitarios. Y encima nosotros mismos, que estábamos luchando con nuestras propias planificaciones y reconfiguraciones de las clases que teníamos que dar. De manera que el propio proyecto, si es que venía con cierto viento de la camiseta, se frena. Si es que no había arrancado, no arranca. Y si es que, bueno, estaba en veremos, seguiría en veremos nomás. Es decir, esa sensación de soledad, digamos, contando además que había otras preocupaciones para nosotros que incluso pasaban por la vida, la salud, las vacunas, recordemos todo eso, ¿no? Hizo que hubiera un natural parate en todo eso. Ese yo considero que fue una de las variables que nos complicó las cosas en todo el mundo, creo, pero también a nosotros como tesistas. La otra variable que yo creo que nos complicó es el hecho de que la mayoría de nuestros directores y codirectores de tesis venían de las didácticas específicas en general, y no de la didáctica profesional. Mi esperanza, digamos, mi visión es que en la medida que van egresando gente de la maestría, se va formando una especie de masa crítica que va a permitir que haya línea de investigación, con lo cual uno mismo, según lo que se plantee, puede acceder a alguien que ya estuvo trabajando en eso. Pero nuestras referencias eran algunos artículos y las tesis. De ahí arrancábamos, digo, antes de llegar al espacio del encuentro entre tesistas. De todo eso, entonces, digo, pongo un ejemplo. En 2021 sale el libro, que es una compilación de Ana Pereira y Liliana Calderón sobre artículos básicos, digamos, de didáctica profesional, y lo primero que hacemos nosotros es enviárselo a nuestro director o codirector de tesis. Algo que probablemente en otras maestrías más consolidadas no sería un paso a dar. Por eso era que nosotros mismos nos habíamos planteado, estamos solos y nos está faltando una pata, que es la de la didáctica profesional. Es decir, una cosa es haber leído y haber empezado a asimilar el sentido de la didáctica profesional, y otra es bajar a la realidad y ver con el lente de la didáctica profesional dónde encuentro allí juicios pragmáticos, conceptos pragmatizados, modelo operativo, todas esas cosas que lo atomizábamos a Víctor muchas veces, porque entre mirar la realidad y tratar de desentrañar de esa realidad esas cosas que aparentemente en teoría estaban claras, fue realmente una complicación para nosotros. Por eso fue fundamental la aparición de este espacio. Porque además, esto lo digo, Víctor en todo momento nos hizo sentir que era un compañero más que había aprobado la maestría, pero que estaba allí para contarnos no solo lo que sabía, sino también algunas de las inseguridades que había vivido él mismo como tesista, lo cual no es un tema menor para que uno se anime en el buen sentido de la palabra a compartir. Habría mucho para decir hasta qué punto ese encuentro con tesistas fueron marcando puntos de inflexión en mi tesis, que aún no tengo terminada. Pero voy a nombrar un solo ejemplo, que es mínimo, que es anecdótico, que es trivial quizá.
pero que para mí es ilustrativo. En el primer encuentro que nosotros tuvimos de tesistas, yo ya había registrado en condiciones de pandemia, presencialidad, con tapabocas, etcétera, unas cuantas clases. Entonces yo comenté, porque era de las cosas que nos poníamos a hablar, comenté, bueno, tengo todos los registros y no encuentro nada. Quiero mirarlo desde la didáctica profesional y no encuentro nada. Mi referencia eran las tesis anteriores. Y dije algo más, dije, no encuentro nada espectacular. Y ahí, de esa palabra de espectacular dio para una discusión riquísima que en ningún otro lado hubiera dado, ni leyendo libros, ni conversando con nuestros directores, bárbaros ellos, pero nos estaba faltando esa parte. Entonces de ahí, digo, saqué dos enseñanzas que sirvieron para mi propio proyecto. Una, a partir de lo que el propio Víctor comentó y de lo que comentaban los compañeros, ¿qué es eso de espectacular? Hoy lo digo, obviamente, no tendría por qué buscar nada espectacular. Pero quizá uno entra con la idea que van a florecer así los juicios pragmáticos, los modelos creativos. Y en definitiva es leer, buscar, rebuscar, hasta que con la lente teórica de la didáctica profesional podamos encontrar las cosas. Entonces, bajemos la ansiedad, no vas a encontrar clases de libro porque son clases comunes y corrientes, donde hay que desentrañar cosas que pasan en función de las preguntas que te hiciste y del marco teórico que te planteaste. Y lo segundo, para lo que me sirvió esa conversación también, es que eso mismo que habíamos hecho, es decir, de que una palabra sea la punta para tirar la madeja, ¿por qué no plantearlo en las desgrabaciones de lo que uno mismo había hecho? Y no me voy a extender en esto, pero realmente volviendo a la clase de la profe, le voy a decir rápidamente, la profesora está trabajando con una aplicación en un celular, y de allí mira unos modelos moleculares, después los escribe en el pizarrón, y después de haber formulado 10 hidrocarburos, la profe dice, vean el 2-buteno, a este sí lo vamos a formular. A este sí, cuando en realidad había formulado 10 más. ¿Por qué a este sí? Es ese tipo de cosas que dan la punta de la madeja, y en ese caso era porque la aplicación que estaba usando la estaba dejando en offside, por decirlo en términos futbolísticos. Es decir, estaba fallando por una imprevisión, lo cual me da para seleccionar de allí un episodio. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no hubiéramos estado conversando, discutiendo este punto casi trivial, no hubiera habido otro espacio donde yo pudiera haber, conversando con otros, sacado algunas ideas que después marcaron una especie de punto de inflexión en mi propia tesis. Hay varios casos de esos, pero quería mencionar ese en particular porque puede ser irrelevante desde afuera, pero lo fue muy relevante para mí, y de nuevo, si no hubiera sido por ese espacio, esa situación no se habría dado, y yo no habría sacado de ahí la idea para un episodio concreto. Y para no robar más tiempo, quiero comentar una frase nada más. De todas las cosas que lee, es una frase de Pastré que cita Ana Pereira en uno de los primeros artículos que leímos. Probablemente Pastré lo haya escrito pensando más en niños y adolescentes, y no en gente como nosotros que ya no se cuece ni al segundo ni al tercer hervor, ¿no? Pero como Vergniaud nos da el permiso para que pensemos en el aprendizaje, en el desarrollo, también en adultos, digo, esa frase quizá también sea pertinente para lo que nos pasó a nosotros en este espacio. La frase es esta, dice: el desarrollo en los humanos es algo frágil. Una cosa mínima, un fracaso momentáneo, un señalamiento desubicado, pueden detenerlo durante un tiempo difícil de detectar. Es por eso por lo que es importante que los docentes generen en sus alumnos la convicción de un poder actuar. Nosotros, quizá previo a este espacio entre tesistas, estamos en una especie de parálisis. Lo que se generó a raíz de la creación de este espacio institucional, pero también a raíz de la gestión de Víctor, que estaba allí, fue el recuperar esa convicción de un poder actuar, que fue lo que de alguna manera nos pudo empezar a poner en marcha de nuevo. Yo quería dejar por ahí porque sé que Rita tiene cosas mucho más interesantes para contar. Muchísimas gracias, José. Muy valioso y muy interesante los aportes que compartiste de la experiencia. Realmente como que has recogido y recuperado aspectos muy, muy valiosos, muy puntuales. Bueno, vamos a continuar
tiene la palabra ahora Rita, que voy a compartir pantalla yo con la presentación que ella hizo. Rita también es de la cohorte de Uruguay, 2018. Así que bueno, Rita, este es tu momento. Tenés unos 15 minutos más o menos para compartir. Me Bueno, avisan si se ve. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer a la Maestría de Formación Docente de UNIPE por la invitación. Muchísimas gracias por esta instancia, y a los organizadores de estas semanas, que vengo participando de varias ediciones ya, y realmente son valiosísimas. Muchísimas gracias. Bueno, cuando se me convocó a esta instancia, me puse a pensar qué implicó el espacio de encuentro entre tesistas para mí, y también para mis compañeros y compañeras, porque empecé por WhatsApp a escribirle a distintas personas muy cercanas a mí en este recorrido, y les decía, ¿qué te pareció a vos este encuentro? ¿Qué te deja este encuentro? Entonces, quiero aclarar que esta red de conceptos e ideas, también están las voces de otros colegas de acá de Uruguay. Bueno, yo pensé como en tres categorías para definir el espacio. Por un lado, es un espacio de acompañamiento a la trayectoria. Como dijo Carolina anteriormente, no hay dudas de eso. Es un espacio que está formalizado, que está fortalecido, funciona operativamente. Por otro lado, también es un espacio para hablar específicamente de la didáctica profesional. Esa pata que recién José mencionaba, que sentíamos que nos faltaba, o que nos habíamos quedado con ganas de más después de la cursada. Y la tercera categoría que pensé, un espacio de intercambio, de intercambio entre colegas, un espacio de crecimiento, un espacio donde tuvimos la oportunidad también de escuchar a especialistas, de escuchar a gente que sabe más que nosotros de estos temas, que tienen una mirada externa, un recorrido con respecto a realizar una tesis, y también ese colega, ese par que nos dio impulso, que nos dio energía, que nos contagió y que nos mostró también cómo venía pensando, cómo venía gestando su proyecto, su tesis. Bueno, con respecto a la primera categoría, ahí se me cruzaron distintas ideas. Bueno, por un lado, el espacio nos sirve para sistematizar. Ya quedó reflejado con la presentación de Javier que hubo mucha sistematización, se recopiló mucho material, se hizo ese análisis que decía él, bueno, ¿cuáles fueron los obstáculos? ¿Cuáles fueron las fortalezas y debilidades? Por otro lado, las experiencias y los aprendizajes. Algo que dejábamos claro, y sobre todo lo hacía el docente a cargo, no es un espacio donde se te va a evaluar. No tengas miedo. No tengas miedo de hacer una pregunta por Zoom, de compartir algo de tu trabajo, porque no se te va a evaluar. No lleva nota esto. Y es sacarse esa mochila como profesor, como profesora, o maestro, maestra, es un gran paso ya, porque no estamos acostumbrados a que nos evalúen. Nos da un poco de miedo la evaluación. Y uno no tiene que olvidar que es un estudiante de posgrado. El compañerismo. Yo me llevo gente amiga de este espacio. Esa confianza de mandar un mensajito, de mandar un mail, ¿te animás a leerme? ¿Te animás a mirar esta red de conceptos que armé? ¿Qué te parece? Y las inseguridades que traía hoy Javier, José, esa soledad. Es real. Los miedos que tiene uno, le pasa a todos, a todas nos pasa. Las inseguridades tenemos todos.
lo que a mí me gustaba mucho de este espacio, y de Javier en particular, es que él es como una moneda. Él tiene, por un lado, la vivencia de haber sido estudiante de la maestría, de haber egresado hace poquito, de haber defendido, que tuvimos la oportunidad de disfrutar de esa defensa de tesis, y por otro lado, ¿no? Ya ese aprendizaje más consolidado. Entonces, él era uno más de nosotros, y eso estaba buenísimo. Esa capacidad de empatía que había con el docente que coordinaba, y que sigue habiendo con el docente que coordinaba el espacio, yo creo que es fundamental. Un espacio para dialogar de didáctica profesional. A veces teníamos consignas específicas, como mencionaba anteriormente Javier. Bueno, yo siempre me ofrecía, a pesar de que uno diga, estoy hasta acá de trabajos, tengo un montón de cosas para corregir, estoy tapada a nivel familiar, bueno, no importa. Yo me tiraba al agua, yo preparaba, le ponía corazón, energía, cabeza, alma, porque de esa forma me obligaba a estudiar, me obligaba a disciplinarme, a la rigurosidad que hay que tener a la hora de sentarse a hacer una tesis. Entonces, yo agradezco esas instancias de consignas puntuales, de trabajos, de deberes, entre comillas, que uno podría decir, ¿verdad? Y presenté en más de una oportunidad. Y agradezco porque tuve la mirada de otros sobre mi trabajo, de colegas de Argentina, de colegas de Uruguay, y de repente esos aspectos yo no los había visto. Importante es colectivizar los materiales, colectivizar sobre todo episodios. Episodios, nada más y nada menos. Mis episodios al principio duraban 7, 9 minutos, y dije, no, es un disparate. Tienen que reducirse, tienen que achicarse. Tuve que aprender a cortar un video, yo no sabía, para recién ahí llegar al encuentro entre tesistas y decir, bueno, ahora sí tengo los episodios, estos son, ¿qué les parece? Y como decía José, siempre esperamos encontrar algo espectacular, y no es así, son clases, como las que daría yo, o las que darías tú. Yo descargué todos los encuentros, que por suerte quedaron grabados, y los miré de nuevo para armar esta presentación, miré varios de ellos, y yo dije, ¿cuánto avance hay y uno no se da cuenta? Ya en el lenguaje, en cómo nos expresamos, de un encuentro, no sé, del encuentro número 2 al encuentro número 8, al encuentro número 15, cuánto crecimiento profesional, cuánto hemos podido avanzar en nuestros trabajos de tesis. Ya estamos consultando en cómo es la entrega formal de la tesis. Y pensar que antes estábamos preguntando por el esqueleto de tesis. ¿Por dónde se empezaba a escribir una tesis? Y ahora al revés, ahora estamos preguntando, ¿cuál es el trámite que hay que hacer para entregar una tesis? Es impresionante ver ese recorrido, ver cuántos indicadores de logro que hay. Y cómo hemos avanzado en la comprensión de algunos conceptos. Eso también. Igual siguen habiendo dudas. Yo sigo teniendo interrogantes, pero sé que tengo compañeras y compañeros de estudio, de camino, que sé que les escribo y me van a contestar. Y por último, quiero dejar algunas frases que me fueron marcando, que encontré, que escribí, y que dicen, vas incorporando la lógica de la didáctica profesional, ¿no? Decía un compañero. Esto está buenísimo, porque a medida que iban avanzando los encuentros, éramos conscientes en parte de que te iba aclarando, te iba haciendo carne, se iba gestando todo. Las lecturas, ¿verdad?
Siempre nos recomendaba alguna lectura el docente, y eso estaba bueno, porque por ahí tú ese artículo no lo tenías presente. Mira, para eso que tú estás planteando, esa dificultad, yo te recomiendo que leas tal artículo. Hablar desde un lugar muy llano. En este espacio éramos nosotros, éramos y somos un grupo de compañeros y compañeras binacional que lo que queremos todos es llegar a esa meta, llegar a esa cima, a esa cumbre, a esa montaña, como dice Carlino. Tengo el recorrido como estudiante, sí, sin duda, ¿verdad? Que el tener un docente que también pasó por esto te ayuda te entiende mejor. La mirada de los otros aporta, como les decía anteriormente, esa riqueza que nos da. Mira cómo interpreta un episodio. No, recuerdo una instancia muy rica cuando también José me dijo, yo voy a quebrar una lanza por la docente que está filmada en ese episodio, porque yo lo veo desde otro ángulo, desde otra mirada. Y eso me encantó también. Pensar y escribir en una tarea es una tarea muy compleja. Sí, sí lo es. En Uruguay, nosotros en la formación de profesorado, que no es considerada universitaria, sí terciaria, carecemos de una gran pata que es la metodología. Nosotros no tenemos materias que tengan que ver con metodología, con escrituras académicas. Por eso es que no somos tampoco de escribir artículos. Nos cuesta a los docentes de Uruguay escribir un artículo. Somos muy creativos, indagamos, estamos todo el tiempo formándonos, nos capacitamos, tenemos mucha biblioteca de Argentina, porque nos encanta ir a la Feria del Libro y comprar y traer para acá, para Uruguay, pero nos cuesta sentarnos a escribir académicamente. Y yo creo que escribir es un ejercicio. Yo me miro hoy y hoy me sale mejor que hace 2 o 3 años, mucho mejor. O sea que me siento orgullosa de lo que he podido lograr hasta el día de hoy. Y quiero seguirme superando y seguir creciendo y aprendiendo de otros. Y por eso es que me gustaría después escuchar todas las preguntas y comentarios que tengan para hacer. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Rita, la verdad muy, muy interesante, muy completo, digo, has recorrido muchos temas y traído frases, la verdad que has hecho un trabajo muy lindo, y es verdad todo lo que destaca del trabajo fraterno con Uruguay, Argentina, el compañerismo, muchos aspectos que seguramente vamos a retomar luego. Así que bueno, dejo de compartir. Y nos queda, entonces, después de Rita, la presentación de Marcela Proserpio, que aclaro por las dudas que estaba teniendo algunas dificultades, se le cortó la luz, así que bueno, está ahí tratando de sobrellevarlas, pero está aquí presente, así que bueno, sepan comprender si hay algún problema con su conexión. Marcela es de la cohorte 2020, por lo tanto, hace muy poquito que se incorpora a los encuentros de TTCistas, creo que medio año recién, pero bueno, también tiene para compartir esta experiencia. Nos parecía interesante también ver diferentes recorridos y experiencias. Así que bueno, Marcela, si estás por allí, te doy la palabra. Bueno, sí, acá estoy. ¿Se escucha? Sí, sí, se te escucha muy bien. Bien, no tengo cámara, como les dijo Javier, se me cortó la luz, nada, me agarraron unos nervios porque no tenía manera de resolverlo y tengo muy poquita batería, no sé si voy a lograr finalizar lo que les quería contar, mi experiencia, pero bueno, lo intento, si no, sepan disculparme. Bueno, les cuento, en mi caso, muy brevemente me presento, soy maestra y soy profesora en Ciencias de la Educación. Me dediqué siempre a ser docente en el nivel superior, terciario, y inicié la maestría en marzo del 2020, fui la corte pandemia, cursé los 12 seminarios en esos 2 años de pandemia, en 24 meses, me motivó mucho, dediqué mucho a la maestría durante la pandemia, me hizo muy bien hacerlo.
Y bueno, terminados los 2 años, el año pasado en febrero presento mi proyecto de tesis, que fue complejo realizarlo, pero Paula Carlino y todos los seminarios que cursamos, la verdad que fueron de un apoyo enorme para lograr hacerlo. Ahí creo que volvió la luz, pero no voy a llegar a conectarme. Bueno, en junio del año pasado me informan de Carolina del dictamen favorable de mi proyecto, y como cuenta Javier, en julio participé del primer encuentro de tesistas, justo cuando estaba ahí empezando mi trabajo de campo. Bueno, Javier, muy amable, nos dio la bienvenida a quienes nos sumamos en esos encuentros en esa época. Y me invitó a recorrer el aula, a conocer los propósitos del espacio, a recuperar clases que habían quedado grabadas, que es un gran insumo, porque a veces las clases en el momento en el que uno está atravesando la tesis resultan muy significativas, y en otros decís, esto me va a servir para cuando yo esté en esa etapa. Entonces lo voy a tener como recurso, o para descargar, o para entrar y verlo. Lo que me pasó en los primeros encuentros fue que me limité, por supuesto, a participar como oyente. Entendía que no tenía para aportar algo a un trabajo que yo recién estaba iniciando, así que escuchaba, tomaba nota, preguntaba, y avanzando, bueno, ahí estaba José, que fue mi primer encuentro. José justo hizo una presentación bárbara de sus avances. Eh, Sentí que me faltaba mucho para eso, que estaba muy lejos, pero bueno, fui tomando nota igual. Para mí, los registros que fui tomando para mí fueron muy significativos. Javier, con los meses, cuando fuimos avanzando, propuso en algún momento que participemos, quien se ofrecía a compartir su experiencia en algo que yo estaba iniciando, que era las entrevistas. Él propone compartir lo que veníamos haciendo en cuanto a entrevistas iniciales, o quien estaba en etapa de autoconfrontación. Y como yo acababa de hacer mis entrevistas iniciales en las docentes de mi caso, tengo 2 docentes porque voy a trabajar con autoconfrontación cruzada, así que eran 2 entrevistas iniciales. Y me ofrecí, sí, medio de cara rota, como para plantear, para proponer, para contar lo que yo había pensado, y de todos modos escuchar aportes de mis compañeros, ¿sí? Sobre qué podían aportar al trabajo que yo había hecho, considerando que todavía me faltan las etapas de entrevista de autoconfrontación. Bueno, en ese taller compartí criterios de construcción de las preguntas, y bueno, y registré, tomé nota de aportes de mis compañeras, como decía. Mientras tanto, en esos primeros meses del taller, yo me dediqué a hacer mi trabajo de campo. Había hecho las entrevistas, estaba grabando las clases, y eso me llevó hasta noviembre. Y el encuentro de noviembre me resultó muy útil, porque justo yo acababa de hacer mis entrevistas, y parte del encuentro se dedicó a abordar el trabajo de campo y las tareas de transcripción. Algo que parece muy sencillo y muy técnico, pero para mí era la primera vez que lo hacía, y recibir los aportes de mis colegas sobre, desde herramientas, aplicaciones multimedia, como nombraba hoy Javier, bueno, fueron todas recomendaciones que me sirvieron para elegir cómo avanzar en ese proceso de transcripción, y estuve en el verano haciendo todo eso. Me dediqué a transcribir. eh, y es muy cómico porque el otro día, en el último encuentro que tuvimos el sábado con Javier, yo muy contenta dije, sí, ya terminé mi trabajo de campo. Y por el chat con algunas compañeras me dicen, qué bueno, ya avanzaste con la entrevista de autoconfrontación también. Y digo, ay, no, me hacen dar cuenta de que no lo terminé, estoy por la mitad. Me falta todavía toda esta etapa de análisis, de selección de episodios, de buscar categorías, de armar, bueno, el material empírico, recoger eso y analizar. Así que estoy a mitad de camino. Y bueno, en este tiempo me vino muy bien recuperar material, por ejemplo, de metodología, la cursada con el seminario de Patricia Moscato. Me llevó a revisar los pasos a seguir, las planillas que trabajamos con ella en el seminario, en el trabajo grupal que hicimos, muy interesante, como
que fue como un ensayo para luego trabajar nosotros nuestra tesis, ¿no? Perdón si voy desordenada, pero es como que quiero apurarme por si se me corta y bueno, comparto como puedo eso. La verdad es que el espacio de encuentro para mí, en el poco tiempo que estoy, es muy valioso para los tesistas como espacio en términos generales. Uno no se siente solo, o por lo menos comparte esa soledad con otros. Es un espacio de sostén y principalmente creo que motiva a avanzar. Yo pensé cuando entré que era la que estaba recién empezando y me encontré con un montón de situaciones, de realidades, de colegas en distintas circunstancias, que por ejemplo vi que hay colegas que han empezado antes que yo y todavía dicen, uy, todavía no hice el trabajo de campo, qué avanzada que estás. Entonces veo que bueno, que esto es un grupo muy diverso y que esa diversidad nos enriquece, los recorridos que cada uno pudo hacer. Javier fue muy prolijo, y hablo en pasado, Javi, porque ya se despidió el sábado de este espacio, pero fue prolijo en el envío de la información, en la organización de cada encuentro, y genera, la verdad, un espacio muy cómodo de trabajo, un clima muy cómodo para el intercambio, habilita la palabra, y eso habilita a que cada uno pueda participar desde el lugar que considere que se sienta útil en ese taller. El último encuentro que tuvimos el sábado, para mí fue muy ordenador, fue de los mejores en los que participé. Javier presentó un PowerPoint donde de alguna forma fue armando un recorrido. Para mí fue como una línea de tiempo, pero puesto en un PPT, cargado de sentido, con palabras, cada uno de los pasos de las acciones a desarrollar, de las decisiones que tenemos que tomar, y me resultó muy fácil en esa línea de tiempo, o yo lo vi, me lo grafiqué de esa manera, fue muy fácil ubicarme, decir, yo todo esto ya lo hice, estas decisiones ya las tomé, hoy estoy acá, y qué organizador que fue, Javier, para mí organizar y decir, bueno, me falta todo esto, me voy a ubicar pasito a pasito, me voy a concentrar en esto que estoy ahora y que lo próximo me ayudó a armarme un esquema de los próximos pasos a seguir. En mi caso fui tomando de cada encuentro lo que me sirvió en ese momento, y como decía hoy, siento que hay clases que voy a necesitar volver a escucharlas, algunas que no he visto, que están ahí subidas, y voy a estar atenta a que cuando llegue el momento en que yo esté en esa etapa, de esa línea de tiempo, lo voy a poder abordar y va a ser más significativo para mí en ese momento. Hoy siento que me faltaría, lo que siento que más temor me genera es el abordaje de categorías conceptuales, de conceptos que van a ser que van a conducir, a guiar el análisis que yo haga del trabajo de campo, que insisto, todavía no terminé. Por lo tanto, bueno, el otro día también surgió, no me acuerdo si era Mónica, hablábamos de la memoria de tesis, ¿no? Y cada vez que alguien nombra memoria de tesis me hace acordar, entonces me pongo a escribir. Entonces, bueno, es como que uno está acompañado, es un espacio de intercambio y de sostén que no todas las carreras ofrecen, que no todas las maestrías o las universidades, y cuando lo cuento, bueno, es un espacio valorado por colegas que no disponen de un espacio de acompañamiento de este tipo. Así que, bueno, no sé si hablé muy rápido, si seguramente me está quedando algo sin comentar de todo lo que quería compartirles, pero bueno, me apuré un poquito para completar mis ideas, aunque no haya sido muy extenso. Les pido disculpas. No, Marcela, perfecto, la verdad, muchas gracias. Víctor, Presentar. Sí, quería decir algo. José. En la Bueno. sala, además de Carolina y yo, está también la colega, la profesora Analía Segal, que somos los tres miembros de la comisión directiva de la maestría. Yo no lo escuché antes porque se me había No, ido. muy bien. Buenas tardes, Hola, ¿cómo están? Aprovecho para saludarlos ahora y voy a hacer un brevísimo comentario. Yo creo que no los conozco a todos. Yo estoy a cargo, además de estar en la comisión del seminario de enseñanza de las ciencias sociales. Creo que no los conozco, no sé si alguien
con esos cuadraditos quizás haya alguien escondido y que lo reconozco cuando lo vea, pero bueno, la verdad es que lo que les quiero transmitir que es un gusto escucharlos. Para alguien que está, para nosotros profesores que estamos en un tramo de la carrera, nada más, escuchar esto nos ata muchas cosas y le da, digamos, nos ayuda a cruzar sentidos de la tarea que cada uno hace en la materia que le toca dar. Así que para mí es un placer escucharlos, les agradezco. Gracias, Analía. No la habíamos visto hoy al comienzo, así que gracias, Tono, también por comentarlo. Bueno, muy buenos los aportes también de Marcela. Gracias también por los comentarios. Yo quiero decir también que todo el tiempo, digamos, esa prolijidad también tiene que ver con los intercambios con Carolina, que es muy rigurosa, detallista y ordenada también, que está también todo el tiempo en conversación con Tono y con la comisión de la maestría, así que es un trabajo en equipo y con mucha conversación, así que bueno, quiero destacar eso también. Bueno, luego de las 3 presentaciones, ahora abriríamos un espacio si hay preguntas o comentarios que hayan querido hacer. Creo que hubo varias manos levantadas, vos señalaste al principio, Javier. Sí, había algunas personas y en ese momento, bueno, justo teníamos que dar desarrollo por la dinámica del encuentro, pero bueno, Carolina, si querés decir algo también. Sí. Sí, no, solo invitar a quien quiera que levante la mano o deje Claro. alguna intervención en el chat. Yo les quería aclarar también, en la presentación pudieron ver 2 cosas que también son relevantes para aquellos que no son de esta maestría y les interesa ir pensando espacios de acompañamiento. Ahí está, gracias. ¿Qué es? Los encuentros entre tesistas son espacios no que perduran en el tiempo, sino que tienen un término, ¿sí? Y ese término es 1 año y medio, que es el periodo de entrega de la tesis, ¿sí? Eso es un plazo importante que organiza la trayectoria del estudiante, que organiza los tiempos que hay que manejar. En el momento que están en un proceso formativo hay que priorizar algunas producciones, algunos trabajos, algún tiempo dedicado a la inversión de estudio que estás haciendo. Entonces ahí nosotros buscamos ordenar en ese punto, y fíjense que también es un espacio cíclico, porque en el plazo de 1 año se van a ir sumando diferentes estudiantes de distintas cortes. Por ejemplo, en el caso de Marcela, que comienza a incorporarse hablando o entrando en un diálogo con estudiantes de la corte 2018. Esto es posible y también es enriquecedor porque la maestría tiene como una propuesta de trabajo de análisis de las prácticas común en términos del enfoque teórico que es la didáctica profesional, y todos tienen que ir armando sus proyectos en torno a este marco. Eso es algo que lo estamos potenciando, ¿no? Porque no es que se hablan en esos encuentros cosas muy diversas, con marcos referenciales muy distintos. Si bien puede haber gente con trayectorias en didácticas específicas diferentes, ¿sí? Desde puede haber lengua extranjera, en artes visuales, en gente con formación en discapacidad o en educación especial, en matemáticas, ciencias sociales, etcétera, etcétera. El encuentro común es la reflexión de la actividad docente en torno de la didáctica profesional, y eso hace que lo cíclico en el manejo de los encuentros sentencistas se potencie, se discuta, y no mantener una cronología única de cómo se desarrolla una temática es interesante, porque le exige al coordinador del espacio ir recuperando o ir viendo cómo enlazar y cómo recuperar. Fíjense que también el coordinador es o un egresado de la carrera o es un docente de la carrera, no es un metodólogo extra que sabe de didáctica, no es un metodólogo, sino que es un docente que está en el corazón de la carrera o un egresado. Eso es algo del perfil de este coordinador de espacio que quería destacar. También aclararles que la maestría que les presentamos es una maestría de corte profesional, pero fíjense que en la tesis los estudiantes tienen que presentar un artículo académico, ¿no? Entonces ahí también tenemos una apuesta respecto de cómo pensamos la producción de conocimiento en el análisis de las prácticas profesionales. Y eso es interesante, salió
hoy respecto de dificultades en la escritura y demás, y de ponerse a escribir. Y esa es una apuesta que tiene la maestría en términos formativos, ¿sí? Y finalmente, también colaborar a lo que estuvieron planteando José, Rita, en torno a la soledad, digamos. Uno, efectivamente, si pensamos en cuestiones de trayectoria, la soledad en los tesistas es un tema clásico de las relaciones entre el desarrollo profesional y la producción de una tesis. La soledad está presente siempre, pero en la variable histórica coyuntural del momento vital en donde les tocó cursar, que es con el marco de la pandemia, ha exacerbado y han encontrado otras maneras en que eso se expone, ¿no? Entonces, en ese punto es interesante ir viendo cómo diferentes situaciones sociohistóricas también impactan en la organización de las trayectorias en una carrera, ¿no? Bueno, solo esto para compartir, y fue un gusto tanto trabajar con Javier, que ya está haciendo su cierre en la coordinación, como con escuchar el feedback que están trayendo acá los colegas, que es muy interesante para seguir pensando estos espacios. Muchas gracias. Gracias, Carolina. A mí me venía a la mente con lo que me venía comentando Marcela también en estas diferencias de los grados de avance, de la etapa que estaban atravesando y están atravesando algunos tesistas, y algo que trae ella es que su incorporación reciente, en un momento, bueno, la encontró en un lugar en donde decía, yo no estoy en ese grado de avance, o no puedo participar de la misma manera, pero después también hubo otros encuentros en donde justamente la idea es trabajar con todas las etapas y todas las realidades que van atravesando, por ende también se pudo participar, y lo que pude ver desde mi lugar es también cómo empezaron con algunas dificultades y cómo pudieron también terminar, y hay casos ya en los que han llegado a entregar su tesis, y eso, bueno, para mí es un gran avance que hace, que tiene que ver también con este espacio, ¿no? Y con lo que la maestría, la UNIPE puso en juego. Así que bueno, destacar eso. Y no sé si hay algunos comentarios más. Si, hoy había gente con las manos levantadas, no sé si ya se olvidaron o queda algún comentario por hacer. No. Bueno, ahí veo en el chat, hay agradecimientos, mensajes. Si no queda ningún otro comentario. Javier, ¿no? yo, ¿Sí? una muy pequeña pregunta, ¿puede ser? Sí, por favor. A los compañeros que hablaron y a la experiencia tuya, también a la experiencia tuya en la coordinación, ¿no? Yo quería preguntar, claro, esto correspondería a lo mejor a procesos más avanzados, o no sé cuáles están más avanzados que otros, pero me gustaría saber cómo los colegas han vivido su experiencia con los docentes, con los casos que tuvieron. Es decir, cómo fue el diálogo, cuáles son las dificultades en promover el proceso reflexivo, hasta qué punto ellos han encontrado dificultades y cómo si han sido tratadas en el grupo, digamos. ¿Se entiende la pregunta, Javier? Sí. José, Rita. José, Rita son dos de los que están ya en etapa avanzada, así que... Yo puedo hacer algunos comentarios. Sí, La docente que yo entrevisté era una docente recientemente egresada y que tenía, digamos así, las mismas debilidades que yo, en el sentido de que nos interesa a ambos esa articulación entre las tecnologías educativas y la enseñanza de la química. Eso implicaba, por un lado, cierta complicidad, que yo siempre digo, ni para mí ni para ella estaba en duda que el tema valía la pena. De hecho, me está costando más escribir y convencer a los demás, como decía Carlino. En definitiva, uno escribe para que el que lo lea también se convenza. O sea, en ese sentido, una complicidad, una fluidez muy interesante, una enorme disposición de parte de la docente, pero ahí también quería señalar una cosa. Como es una docente recién egresada, tiene muy aceitado todavía cierto mecanismo de autocrítica que es propio del que recién egresó. ¿Qué quiero decir? Que si vos hasta hace poco cursaste en tu formación inicial didáctica,
la clásica es que viene tu profe de didáctica y te dice, a ver, ¿qué autocrítica tenés para hacer? Entonces, la tiene muy, muy ensayada la autocrítica, con lo cual, el proponerle un episodio, había una lectura de ella bastante crítica de ese episodio. Debería haber hecho esto, debería haber hecho tal otro, acá debería haber hecho, que es casi un modelo que se mantiene de su formación inicial. Y ahí lo interesante era plantearle otro tipo de pregunta, porque si no yo me quedaba en esa, que también era útil, pero que era más o menos por acá. Bueno, es cierto que simplificaste demasiado estos contenidos, pero ¿por qué será que lo hiciste? Y bueno, lo hice porque en realidad vienen del nocturno, cansados, no los quiero correr, y ahí empezaban a aparecer los juicios pragmáticos. Lo que quiero decir, no hubo una excelente disposición, hubo una buena complicidad, digamos, pero el raspar un poco venía por el lado de ir un poco más allá de cierto análisis crítico que ella hacía al observarse. Es decir, estaba un poco por abajo de lo que a mí me interesaba. Y me planteo también, como una cosa más general, si es válido que estas metodologías sean efectivas cuando de repente el que va a hacer el análisis lo hace sobre un tema que al pobre profesor que está en el aula no le interesa y que en realidad no tiene más remedio que hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? A mí, por ejemplo, toda la parte de la enseñanza competencial, por lo menos acá no me cierro. Si mañana yo estuviera obligado a enseñar en base a competencia y va alguien a filmarme, a proponerme reflexión, etc., ¿valdría la pena? Porque en realidad parece que puede tener sentido que valga la pena si estamos dispuestos a reflexionar más o menos sobre cosas que nos resultan comunes, ¿no? Pero lo tiro, eso no estoy seguro. Es un problema. Eh, Es un problema. Rita, ¿Qué también otro habías problema? levantado. En mi caso en particular, yo estoy investigando acerca de la actividad didáctica en educación sexual integral en una docente, profesora de biología, en enseñanza media. La entrevista de autoconfrontación fue, yo creo, una entrevista muy enriquecedora. Una entrevista que ya partió de un contexto relajado, donde no se estaba mirando el reloj por ir a dictar una clase o estar pendiente de un timbre. Una entrevista que duró casi 2 horas, donde la docente se pudo explayar, y yo creo que sí que tuvo mucha capacidad de reflexión. Ella misma se daba cuenta, antes de empezar a poner el episodio, ella decía, sí, me doy cuenta de lo que dice ahí, y yo creo que ya desde el momento que uno se presta a que lo filmen, que abre las puertas de su aula, ya tiene esa persona, ya tiene una capacidad y una reflexión de análisis nata, porque no cualquiera se deja, ¿verdad?, filmar, no es fácil. Y bueno, la verdad que la docente con la cual estoy trabajando se da cuenta inclusive de actividades que ya caducaron, que ella ve que ya no tienen feedback con los chicos, y desde concepciones de paradigmas en educación sexual, desde diseñar fichas con concepciones binarias, y que ella misma dice, ya no va, esto de lo binario no va más. Así que, de mi parte, la verdad que agradecida, y creo que sí, que hasta ahora me ve y me pregunta, ¿y cómo vas? ¿Cuándo me vas a hacer una devolución? Acá 2x3 me ve y me dice eso, ¿no? Y yo siempre le digo, bueno, estoy aprendiendo también junto contigo. Gracias. Gracias, Rita. Está bueno conocer un poco más, ¿no? Y transmitir esas relaciones que son bastante particulares en cada caso. Y ahí está también levantando la mano Mónica Pierres, que también es una de las tesistas que ha participado de estos encuentros, que también está en una etapa muy avanzada y ya podríamos ir casi finalizando. Así que bueno, te doy la palabra. Un aporte muy chiquito que me acordé cuando comentaba José recién,
justamente de los encuentros y de hablar esto de los docentes y cómo habíamos ido adelante, la diferencia que comentábamos que él tenía a una docente recién egresada y yo el trabajo lo hice con un docente de unos 20 años de egreso, 20 años de trabajo. Entonces ambos comentábamos lo de el modelo operativo más consolidado, menos consolidado en todo este tiempo, cómo lo fuimos analizando y comentando en estos encuentros de los sábados, lo productivo que fueron. Me fui acordando cuando él decía ahora, y sí, yo comparaba con él, con sus segmentos de clase que fuimos viendo juntos, cómo él tenía reflexiones muy diferentes a las que había logrado yo, y en parte comentábamos siempre que, leyendo lo que decía Pastré, por ejemplo, cuánto tenía de juicios pragmáticos el docente que tengo yo filmado en relación a lo que hacía él. Fueron bien diferentes, solo en función a la antigüedad que tenían dando clase, por decirlo de alguna manera. Y todo eso lo fuimos comentando en estos encuentros de los sábados, que también lo digo porque se va a extrañar muchísimo, que Víctor fue así, excelente, coordinando, trabajando, explicando, más allá de los compañeros, pero él como ya no va a estar ahora, excelente. Se lo dije a él el sábado igual, pero acá... Gracias. Van a pensar que los contraté para que hablen No, bien. no. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. No sé si algún comentario, Tono, Carolina, el resto de los participantes, los y las participantes. Dudas, inquietudes del espacio, todo lo que han surgido, las notas que han tomado. A mí me gustaría, Bueno, sí. Otra pregunta. Mis preguntas no son buenas, son inoportunas quizás. Me gustaría que conversáramos, que los colegas que tuvieron esa experiencia comentaran su relación con los directores, cómo fue su historia. Está bueno ese punto. Porque José dedicó gran parte de su exposición a esa problemática, así que me parece Sí, yo creo que fue muy buena. A mí, mi tema era es decir, el tema que me interesaba a mí se nutre de la enseñanza de la química, pero con un dispositivo en especial que de alguna manera, aquello del medio es el mensaje, de alguna manera lo condiciona. Entonces, tenía un director que viene de una larga historia de enseñanza en las tecnologías educativas, y una codirectora que es de Argentina, que viene del lado de la enseñanza de la química, con TIC. Y fue fundamental. Los agregados, los comentarios que ellos me hicieron marcaron punto de inflexión. Pero me seguía faltando la otra parte. Y eso también de alguna manera ha ralentizado mi tesis en este sentido. Hasta no tener un discurso yo mismo elaborado donde lo disciplinar y lo de la didáctica profesional estén razonablemente articulados como para que el director de tesis pueda hacer una lectura fluida y hacer verdaderos aportes, yo no lo puedo bombardear con cosas sueltas, digamos, o con cosas que yo todavía no logré integrar bien. Entonces, yo en ese sentido, hasta que no he conversado con ellos, así como estamos conversando ahora, y hemos hablado de algunos episodios, pero digamos, falta un poco esa escritura que marque una fluidez tal, y acá voy a hacer una cosa que parece que no tiene nada que ver. Reivindico fuertemente los seminarios que tuvimos de la parte de filosofía, con Vera, con Arrese, porque para los que venimos sobre todo de ciencias, el releer, que quizá lo habíamos visto hace 1000 años, a Descartes, y ver cómo el tipo va armando su argumentación, algo te queda de eso como para decir, bueno, pará, yo tengo contenidos que vienen de acá, otros que vienen de acá, otros que vienen de allá, marcos teóricos que de repente soy yo el primero que los empieza a surcir. ¿Cómo hago para que esto quede convertido en una argumentación convincente? Y aunque no suene creíble, realmente el recordar a lo que habíamos leído de Descartes y aquel desarrollo que él va haciendo tan lógico, a uno le sirve para después cuando se pone a pensar
su propia tesis, porque, de nuevo, como decía Carlino, uno puede estar convencido de lo que escribe, pero en realidad tenés que convencer al otro, que te lee. Entonces, cuanto más fluido articules eso, mejor. Resumiendo, digo, la relación con los directores y codirectores de tesis ha sido muy buena, pero nos faltaba esa pata y no hay vuelta. Esa pata la fue subsanando en buena medida las lecturas, las tesis anteriores y sobre todo este espacio. Bien, ahí levantaba la mano Mónica, izquierdo. Hola, buenas tardes. Disculpas porque no puedo Estamos casi en prender hora, la perdón, cámara. pero No puedo te prender damos la la palabra. cámara Sí, porque tengo un problema con la imagen. bien. Dado que José Antonio Castorina, Tono, hacía una pregunta vinculada al intercambio o la relación con los directores y directoras de la tesis, mi experiencia particular, realmente en un primer momento yo digo, bueno, acá me tocó bailar con la más fea, en el sentido de que la directora de tesis, que bueno, me fue asignada, es una docente experta, doctora en lingüística y también de idioma español, y yo soy profesora de filosofía, profesora de pedagogía, y mi tema tenía que ver con la enseñanza de la pedagogía y la alfabetización académica dentro, ¿no?, de la formación inicial docente. Y obviamente también ella, bueno, sí, no tenía ninguna idea de la didáctica profesional, pero aún así fue muy, de alguna manera, ¿no?, el camino se fue haciendo, ¿sí?, para que ella aprendiera, yo aprendiera de ella, para que lográramos, bueno, poner sobre la mesa a la discusión, ¿no?, y reflexionar juntas y, bueno, nutrirnos de todo esto. Y ella, obviamente, en todo lo que tiene que ver con la escritura académica, digo, tenía su formación, que fue realmente de mucho apoyo. Pero en un primer momento yo dije, bueno, acá la didáctica profesional, ¿no?, que es, bueno, obviamente, ¿no?, el núcleo central de la tesis, más allá de, bueno, cruzarlo con, ¿no?, lo que tiene que ver con la enseñanza de la pedagogía y las estrategias de lectoescritura académica, yo me sentí en un momento muy perdida y con una especie de vacío existencial y dudas, pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Gracias al sostén del espacio de encuentros entre tesistas, los compañeros, el propio Javier, ¿no?, que fue liderando y que fue accionándonos para lograr que, bueno, esas dudas se fueran disipando, y bueno, cumplí la meta. Yo entregué ayer mi tesis, y bueno, creo que algo que en un momento parecía ser un obstáculo y una especie, digamos, como de cuestión en contra, yo creo que al final se convirtió en una fortaleza. Así que, no sé, veremos después, ¿no?, los acontecimientos, cómo deviene la cosa, obviamente, ¿no?, vamos a esperar el dictamen de la comisión de maestría, posiblemente, ¿no?, con muchas sugerencias y tal vez para revisar un montón de cosas, pero yo creo que no me podía detener más en decir, bueno, si no siempre faltaba algo, bueno, hay que tirarse al agua. Yo creo que en el intercambio con los compañeros me fui también fortaleciendo y fue ganando un poquito más de confianza, y bueno, seguimos aprendiendo, como dice Rita, como dice José, estamos para eso, pero me parece que el mensaje es, tírense en el agua, traten de leer, de revisitar las lecturas y de fortalecerse entre todos, porque necesariamente esto tiene que tener un final. Así que bueno, gracias, nos vemos. Muchas gracias, Mónica. Una de las primeras en entregar en Uruguay la tesis de maestría en formación docente, así que felicitaciones también por eso, porque tiene que ver también con este recorrido, así que bueno, para destacarlo. Y nos queda Marcela, ya estamos casi en hora, así que Marcela, que estaba levantando la mano también. Bueno, sí, muy cortito también, porque estoy con 1% de batería. Llegaste. Llegué, ya se me va a apagar. No, para contarle a Tono mi experiencia con la dirección de mi tesis, estoy, bueno, en este poco tiempo, ¿no? Yo estoy arrancando el trabajo de campo, hace un año más o menos que tengo a la directora de tesis, y tenemos una muy buena relación de acompañamiento, vivimos en ciudades distintas,
pero nos escribimos, me ha orientado, me ha mandado material que me ha servido a la hora de escribir el marco teórico en mi proyecto, marco teórico y antecedentes, me ha acompañado en esa etapa. Mientras estuve haciendo el trabajo de campo, no sentí que la necesitara tanto, entonces como que se alivió un poco el intercambio con ella, y me escribió, se contactó a fines de diciembre o en enero, para proponerme encontrarnos a fines de febrero, bueno, no logramos hacerlo para fines de febrero, pero estamos en contacto para que le cuente cuáles son mis avances en este tiempo que no estuvimos muy en contacto, y ver cómo ayudarme. Me dice: no estés sola, no avances sola, estoy para acompañarte. Y ella sabe que me falta otra pata. Yo tenía a Elizabeth Muñoz como asesora en mi propuesta, y ya habíamos tenido intercambios también con mi directora, las tres, intercambios virtuales, encuentros por Zoom, y bueno, y Elizabeth, quienes son de la UNIPE sabrán que se retiró, se jubiló, no sé cuál es la palabra, pero bueno, dejó de trabajar en ese espacio, y también interrumpió estos acompañamientos, así que, bueno, siento hoy que, como estoy con el trabajo de campo, no siento tanto esa falta de un acompañamiento desde el marco conceptual y metodológico de la didáctica profesional, pero es algo que vengo hablando con mi directora, y las dos sentimos que sería muy importante poder pensar en un acompañamiento para volver a armar el equipo como lo teníamos originalmente. Sentimos que sería un interesante aporte sumar a alguien, ¿no? El otro día hablábamos con Javier, no sabemos si esto si se va a seguir fomentando o proponiendo. Entiendo que no son muchos los docentes o los egresados de la maestría en relación a la cantidad de estudiantes que estamos avanzando, pero bueno, iremos viendo. No sé, no entendí ya si es decisión nuestra pedir un asesor en didáctica profesional dentro de la maestría, o si es algo que lo puede proponer la propia maestría. Pero bueno, en cuanto a relación, muy buena, y con este recorrido que estamos evaluando qué hacer en ese sentido. Nada más. Bueno, Marcela, muchas gracias. Yo Bueno, creo vamos que tomando nota. Sí. Le quería comentar que Carolina no pudo volver a conectarse por algunos problemas con la conexión también, con la atención en la casa, así que deja un saludo para todas y todos a todos, los... pero Javier, me Sí, parece que ya estamos, por lo que dijo ella hoy sí, al principio, ya sí. estamos. Ya estaríamos para cerrar el encuentro. Agradecerles a todos por la participación, y también aprovecho para invitarlos a las charlas que se van a dar también mañana y pasado en el marco de la Semana Virtual UNIPE. Mañana vamos a estar participando de una conversación en el marco de un grupo de investigación que estamos desarrollando, el acompañamiento a las trayectorias estudiantiles en el nivel secundario, desafíos para la profesión docente. Y el viernes una conversación con graduados de la maestría. Ambas actividades les recomendamos que se puedan inscribir para poder contar con los certificados. Son a las 3 de la tarde también. Así que bueno, con esto finalizamos. Agradezco a todos por estar aquí presentes. No sé si, Antonio, querés decir algunas palabras. No. Muy agradecido a la participación de los compañeros, la atención prestada, las preguntas. Creo que, y a vos particularmente, Javier, que te está yendo, todo mi agradecimiento, y en nombre de la Comisión de Maestría también, ¿no? Y la confirmación de que este espacio es un espacio correcto. Estuvo muy bien Carolina, al inventar el espacio y en el alta tu nombramiento. Así que vamos bien. Bueno, muchísimas gracias. Sigue creciendo el espacio y sigue adelante, así que bueno, también yo agradecido con esta propuesta y con que UNIPE me abra las puertas. Muchísimas gracias a todos por participar. Nos seguimos viendo entonces. Nos seguimos viendo. Chao. Un abrazo grande, che. Un gran abrazo. Adiós.